Capítulo 1. La primera noche del sueño prohibido. Elías despertó jadeando, con el corazón golpeando como un tambor contra su pecho. El sudor le corría por la frente y empapaba las sábanas. Pero no era el calor lo que lo había arrancado del sueño, sino la imagen aún viva que ardía detrás de sus párpados. La vio con una claridad imposible, una cruz enorme, de madera ennegrecida, suspendida en un cielo sin estrellas. La madera estaba rota por el centro, como si un rayo la hubiera partido en silencio. De aquella grieta manaba sangre espesa, que goteaba lenta, constante, formando un charco rojo bajo sus pies. No era un sueño como los demás. Él lo sabía. Cada gota que caía resonaba en su mente como campanadas fúnebres. Y en ese eco oscuro escuchó una frase susurrada: «No mires la cruz, mírate a ti mismo». Elías, sacerdote de un pequeño pueblo olvidado, conocía bien el lenguaje de las pesadillas. Había consolado a feligreses atormentados. Había exorcizado sombras disfrazadas de sueños. Pero aquella noche sintió un miedo distinto, más íntimo, como si el sueño lo hubiese elegido a él y no al revés. Intentó levantarse de la cama, pero un dolor agudo lo atravesó en el pecho, justo en el mismo lugar donde la cruz del sueño se había quebrado. Se llevó la mano al corazón y, para su horror, encontró la palma manchada de algo húmedo y oscuro. Encendió la vela de su mesilla, temblando. No era sangre, se dijo, debía ser tinta, o quizás ceniza, pero el olor metálico le contradijo. El silencio del convento se volvió insoportable. Afuera, el viento golpeaba los vitrales como un lamento. Elías cayó de rodillas junto a su cama y comenzó a rezar, buscando refugio en las palabras de siempre. Sin embargo, a medida que recitaba el Padre Nuestro, su voz temblaba más y más, hasta quebrarse en un sollozo. No sintió alivio. Al contrario, la oración parecía ahogar la luz de la vela, como si las palabras fueran extinguiendo el fuego. De pronto, escuchó un crujido. Miró hacia la pared frente a su cama y casi gritó. La sombra de una cruz proyectada por la llama ya no estaba recta. Estaba rota, inclinada, como en su sueño. Elías retrocedió, tropezando con la silla. El aire de la habitación se volvió denso, casi imposible de respirar. Cerró los ojos con fuerza, esperando despertar de nuevo, pero no lo hizo. El olor a sangre seguía allí, pegajoso, real. En ese instante comprendió lo que lo heló más que cualquier pesadilla. El sueño no había terminado, había comenzado, y la cruz rota no era un símbolo lejano, sino un juicio que acababa de descender sobre su propia fe. Capítulo 2. El eco de la cruz en la iglesia vacía. Elías no pudo dormir el resto de la noche. Cuando el primer resplandor gris del amanecer se filtró por los vitrales, salió de su celda como un hombre perseguido por su propia sombra. Sus pasos resonaban en los pasillos del convento con un eco que parecía multiplicarse, como si alguien más caminara detrás de él. Se dirigió a la iglesia, convencido de que allí, ante el altar, encontraría paso al menos respuestas. Empujó las pesadas puertas de madera y el silencio lo recibió como un muro. Las bancas estaban vacías. El aire olía a cera apagada y humedad. Solo la gran cruz que colgaba sobre el altar parecía observarlo con una presencia muda. Elías se arrodilló. Intentó rezar con voz firme, pero sus palabras tropezaban con un temblor que no podía ocultar. «Señor, muéstrame si este sueño viene de ti o del enemigo», susurró. Entonces lo escuchó, un crujido seco, como madera desgarrándose. Abrió los ojos de golpe. La cruz seguía en su lugar, intacta, imponente sobre el altar. Sin embargo, el sonido continuaba, repetido, amplificado por las paredes de la iglesia vacía. Era el mismo que había oído en el sueño, el mismo que precedió a la grieta sangrante. Elías contuvo la respiración, miró a su alrededor, buscando explicación, pero no había nadie, solo el eco, un eco que se transformó poco a poco en un susurro. Al principio creyó que era el viento, pero las sílabas se fueron formando con claridad, reptando entre las columnas de piedra.
No es un símbolo, es un juicio. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso levantarse, pero sus rodillas parecían clavadas al suelo. La voz no provenía de un rincón específico. Parecía surgir de la cruz misma, de esa madera que ahora crujía como huesos al quebrarse. La vela que había dejado encendida junto al altar titiló violentamente, proyectando una sombra deformada, la silueta de la cruz, torcida, como si estuviera a punto de partirse en dos. El sacerdote, desesperado, alzó la mirada hacia el Cristo crucificado. Durante un instante aterrador, juró ver los labios de la estatua temblar, como si fueran a pronunciar palabras. Cerró los ojos con fuerza, ahogado por la certeza de que su fe estaba siendo puesta a prueba. Cuando los abrió, todo volvió a estar en silencio. La cruz permanecía intacta, y el rostro del Cristo, inmóvil como siempre. Solo quedaba el eco de aquella frase imposible retumbando en su mente. Elías comprendió que el sueño había seguido respirando dentro de la iglesia, y en el fondo de su alma, temblando como un niño, supo que aquello no era una simple pesadilla, era el inicio de una revelación que podía quebrarlo todo, incluso a él. Capítulo 3. La revelación escrita en ceniza. La tercera noche llegó con un silencio tan pesado que parecía presagio. Elías, incapaz de librarse del eco de la frase que había escuchado en la iglesia, encendió todas las velas de su celda como si la luz pudiera blindarlo contra la oscuridad. Pero la claridad titilante solo multiplicaba las sombras en las paredes, alargándolas hasta deformarlas. Se sentó frente a su escritorio, abrió la Biblia y apoyó la frente sobre las páginas, buscando un refugio en la palabra. Sus labios repetían versículos como quien se aferra a una cuerda en medio de un abismo. Fue entonces cuando un olor extraño, acre y penetrante, lo sacó de su concentración. Era olor a humo, a madera quemada. Se levantó de golpe, recorrió la celda, pero no halló fuego alguno. El olor, sin embargo, se intensificaba, hasta que una brizna oscura descendió frente a sus ojos. Era ceniza. Elías levantó la vista y lo vio. Desde las vigas del techo caían pequeñas partículas de polvo negro, como si el aire mismo se hubiera incendiado, y no caían al azar. Aterrizaban sobre el suelo de piedra, acumulándose en un patrón preciso, como si una mano invisible escribiera con ellas. Con el corazón en la garganta, se inclinó y observó cómo las líneas se completaban. Palabras. Palabras formadas en ceniza. La fe será quebrada como la cruz. El sacerdote retrocedió tambaleándose. Las letras seguían humeando suavemente, como si conservaran un calor secreto. Intentó borrar el mensaje con la manga de su hábito, pero la ceniza se aferraba a la piedra, marcándola como si hubiera sido esculpida en fuego. Un murmullo recorrió entonces la celda, un murmullo que no venía de fuera, sino de dentro de su propio pecho. No luches contra lo escrito. La revelación ya comenzó. Elías cayó de rodillas, temblando. Sabía que en las escrituras, Dios hablaba en fuego, en viento, en trueno, pero jamás había leído que hablara en ceniza. Y sin embargo, allí estaba, ante sus ojos, un mensaje imposible, cargado de amenaza y de misterio. Mientras trataba de recobrar la calma, una idea aterradora lo atravesó. Si la fe iba a quebrarse como la cruz, ¿sería él el primero en romperse? El eco de esa pregunta se hundió en lo más profundo de su alma, clavándose como una espina, porque en ese instante, Elías comprendió que su fe no estaba siendo probada, estaba siendo consumida. Capítulo 4. El rostro que lloraba detrás del crucifijo. Elías no recordaba en qué momento se había quedado dormido, pero al abrir los ojos sintió que el sueño lo había atrapado antes de que pudiera resistirse. La habitación ya no era su celda. Ante él se alzaba un crucifijo gigantesco, suspendido en la penumbra. La cruz, ennegrecida y agrietada, respiraba como un cuerpo vivo. Un gemido bajo, casi humano, se filtró desde la grieta del madero. Elías, paralizado, observó cómo las astillas se abrían lentamente, como si la madera se desgarrara desde dentro,
y entonces lo vio. Un rostro oculto emergía tras el crucifijo. Un rostro cubierto de lágrimas rojas que corrían como hilos de sangre. Los ojos de aquella figura se clavaron en los suyos con un dolor indescriptible. Pero no era el rostro de Cristo. No. Aquella expresión estaba deformada por una tristeza demasiado humana. Demasiado desesperada. ¿Quién eres?, murmuró Elías con la garganta seca. El rostro abrió la boca, y de ella brotó un llanto que resonó como un coro de voces apagadas. No hubo palabras, solo un lamento interminable, como si miles de almas gritaran al mismo tiempo desde el interior de la cruz. La sangre seguía cayendo, gota tras gota, hasta empapar los pies del sacerdote. Elías quiso apartar la vista, pero algo lo obligaba a mirar, como si la revelación se encadenara a sus ojos. Sintió un ardor en sus manos y, cuando bajó la mirada, vio que estaban teñidas de rojo, húmedas, como si él mismo hubiera abierto la herida del madero. Un trueno estalló en el cielo del sueño, y la voz que tantas veces lo había atormentado regresó, más clara que nunca. Lo que ves no es un símbolo, es el rostro de la fe quebrada. Elías gritó, y el eco de su propio alarido lo arrancó del sueño. Despertó en su celda, jadeando, con el cuerpo entero empapado de sudor. Pero lo que vio al mirar sus manos lo heló más que cualquier pesadilla. Estaban manchadas de sangre real, fresca, que goteaba sobre las sábanas. El sacerdote retrocedió hasta la pared, incapaz de comprender. Miró hacia el crucifijo que colgaba sobre su cama, y por un instante, juró ver un brillo húmedo en los ojos de la estatua, como si todavía llorara. Capítulo 5. El sueño compartido. Elías llevaba días en silencio, consumido por las visiones y la sangre inexplicable que manchaba sus manos cada amanecer. Había evitado confesar a los demás sacerdotes lo que ocurría, temiendo que lo tomaran por loco o, peor aún, por hereje. Pero una noche, cuando la campana del convento llamó al rezo de vísperas, alguien se le acercó con pasos nerviosos. Era Clara, una joven feligresa que acudía con frecuencia a la iglesia. Sus ojos, siempre claros y serenos, estaban ahora oscurecidos por el miedo. Ella titubeó antes de hablar, como si lo que iba a decir le pesara en la garganta. «Padre, necesito contarle algo que no me deja dormir». Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz de Clara temblaba de la misma forma en que había temblado la suya cuando trataba de rezar en soledad. «Anoche soñé», continuó ella, «con la cruz del altar. Estaba partida y sangraba». Elías la miró fijamente, sin atreverse a interrumpirla. Clara se abrazó a sí misma, como si quisiera protegerse de sus propias palabras. «La sangre manchaba mi vestido blanco, y cuanto más intentaba limpiarla, más se extendía. Y entonces escuché un susurro, decía que la fe se rompería como la cruz». El sacerdote sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Era la misma frase, las mismas imágenes que lo atormentaban desde hacía noches. «¿Quién te lo contó?», preguntó casi con desesperación. «Nadie, padre. Fue un sueño, pero parecía real. Cuando desperté, mi ropa estaba húmeda, como si de verdad hubiera estado manchada». Elías cerró los ojos. No podía ser coincidencia. Sus visiones no eran solo suyas, ahora alguien más las compartía. Una revelación colectiva. Un misterio que se extendía como una plaga silenciosa. «Clara», dijo en voz baja, «lo que has visto, yo también lo he soñado». Ella lo miró con un asombro tembloroso. Por un instante, el silencio entre ambos pesó como una losa. No eran dos personas aisladas en su miedo, eran dos testigos de algo que crecía, algo que no podían ignorar. En ese mismo momento, las campanas de la iglesia repicaron con un tono extraño, metálico, como si el bronce se resquebrajara. Ambos levantaron la vista al altar, y aunque la cruz permanecía erguida, el eco de ese sonido les hizo comprender que el sueño ya no pertenecía solo a la noche. Era un secreto compartido, una profecía que estaba entrando en la vida de todos. Capítulo 6. La misa interrumpida. El domingo amaneció con un cielo plomizo,
cargado de nubes que parecían pesar más de lo normal. Elías se vistió con sus ornamentos litúrgicos intentando ocultar el temblor de sus manos. Durante toda la semana había evitado pensar en los sueños compartidos con Clara, pero aquel día sabía que debía enfrentarse al altar frente a todos. La iglesia se llenó de feligreses. Las velas ardían. El incienso flotaba en espirales densas y, sin embargo, algo en el ambiente pesaba como un presagio. Clara estaba allí, en la primera fila, con el rostro pálido y los ojos fijos en la gran cruz de madera que colgaba sobre el altar. Elías inició la misa con voz solemne, pero a cada palabra el eco le devolvía un sonido extraño, más áspero, como si las piedras mismas se resistieran a escuchar. «Este es el misterio de la fe», pronunció, y justo entonces ocurrió. Un crujido seco, desgarrador, recorrió la nave. La mirada de todos se alzó hacia arriba, la cruz. Las cuerdas que la sostenían vibraron como si una fuerza invisible las hubiera golpeado. Elías apenas pudo gritar, «Dios mío», cuando el crucifijo se soltó de repente y cayó con un estruendo sobre el altar. El silencio fue absoluto. La madera se partió en dos pedazos que rodaron hasta detenerse a los pies del sacerdote. La figura de Cristo quedó dividida, el torso en un lado, las piernas en otro, como un cuerpo desgarrado. Un murmullo recorrió la iglesia, mezcla de miedo y incredulidad. Una mujer gritó, un niño comenzó a llorar. Elías, con el rostro desencajado, levantó las manos intentando calmar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Lo único que escuchó, nítido como un susurro en su oído, fue la misma voz de siempre. Lo que fue soñado, ya ha comenzado. Clara dio un paso adelante, con los ojos abiertos de par en par, y señaló el suelo, donde la cruz se había partido. Un líquido oscuro se extendía lentamente sobre las piedras. No era pintura, ni barniz, olía a hierro y a muerte. Era sangre. Los fieles retrocedieron, algunos rezando en voz alta, otros huyendo hacia las puertas. Elías cayó de rodillas, incapaz de comprender. La profecía no era un eco lejano, ni un mensaje en ceniza. Estaba allí, materializada frente a todos, y en medio del caos, mientras los lamentos se mezclaban con el tañido distorsionado de las campanas. Elías supo que ya no había vuelta atrás. La cruz rota había dejado de ser un símbolo de pesadilla para convertirse en la condena viva de su iglesia. Capítulo 7. El secreto del cementerio. Elías no recordaba haber visto la iglesia tan silenciosa después de una misa. El altar aún conservaba las marcas del crucifijo roto, y aunque los fieles se habían marchado, el olor metálico de la sangre seguía impregnando las piedras. Esa noche, Clara lo buscó con un gesto decidido, aunque sus manos temblaban como hojas en el viento. «Padre», susurró, «creo que sé dónde comenzó todo». Elías la miró con cansancio y miedo. Clara evitaba sus ojos, como si temiera que decir más pudiera condenarla. Finalmente, lo invitó a seguirla. Caminaron en silencio por las calles oscuras del pueblo hasta llegar al viejo cementerio, un lugar que casi nadie visitaba. El portón oxidado se abrió con un gemido largo y lúgubre. El aire dentro olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Clara avanzó sin titubear, guiada por algo más fuerte que el miedo. Elías la siguió, con la sotana rozando las lápidas cubiertas de musgo. Al fondo, entre cipreses retorcidos, estaba la cruz. Era de piedra, enorme, y su superficie mostraba una grieta vertical que la atravesaba de arriba abajo. La rotura parecía antigua, como si hubiera estado allí desde siempre. Sin embargo, lo que estremeció a Elías fue el detalle a sus pies. La tierra nunca estaba seca. Un barro oscuro, casi negro, manaba como si el suelo sangrara en secreto. «Mi abuela me hablaba de esto», dijo Clara en voz baja. «Decía que aquí descansaba alguien que no debía ser nombrado. Un enterramiento prohibido, marcado con esta cruz rota». Elías se arrodilló para tocar la piedra. El frío lo atravesó hasta los huesos. Cerró los ojos, intentando rezar, pero en lugar de oraciones, escuchó un murmullo sordo.
como voces enterradas que reclamaban desde lo profundo. Abrió los ojos de golpe, el barro bajo sus manos había formado letras difusas, apenas legibles, pero lo suficiente para estremecerlo. La verdad duerme bajo esta grieta. El sacerdote se levantó de golpe, con la respiración agitada. Clara lo observaba con los labios entreabiertos, esperando que él confirmara lo que ya temía. Elías no dijo nada, pero en su mirada estaba escrito lo inevitable. Aquella cruz no era un accidente ni un simple vestigio antiguo. Era la raíz de las revelaciones que ahora los perseguían. Un cuervo graznó sobre las ramas, rompiendo el silencio. Elías y Clara se miraron, conscientes de que habían cruzado un umbral. El sueño ya había entrado en la realidad, y la realidad los estaba arrastrando hacia un secreto que debía permanecer enterrado. Y sin embargo, la grieta seguía allí, abierta como una herida que nunca cicatrizaba. Capítulo 8. La profecía del manuscrito oculto. Elías no pudo conciliar el sueño después de la visita al cementerio. La imagen de la cruz de piedra agrietada lo perseguía incluso con los ojos abiertos. Y aquellas palabras formadas en barro, la verdad duerme bajo esta grieta, ardían en su memoria como fuego grabado en la piel. Al amanecer, tomó una decisión. Se dirigió a la biblioteca del convento, un lugar olvidado por la mayoría de los sacerdotes, donde los libros apilados acumulaban polvo y secretos. Empujó la pesada puerta de roble, y el aire viciado lo envolvió como un suspiro antiguo. La luz que se filtraba por las vidrieras apenas iluminaba los estantes, pero sus pasos lo guiaban con una extraña certeza. En el rincón más oscuro, detrás de un mueble carcomido, encontró un cofre de hierro. Estaba cubierto por telarañas, como si nadie lo hubiera tocado en siglos. Forzó el candado oxidado y, con un chirrido doloroso, la tapa cedió. Dentro había un único manuscrito, encuadernado en cuero ennegrecido. Elías lo tomó con manos temblorosas y lo llevó a una mesa. Al abrirlo, el olor a moho se mezcló con algo más fuerte, metálico, como si el propio pergamino hubiera sido escrito con sangre. Las primeras páginas estaban llenas de símbolos, pero en el centro, encontró un texto en latín antiguo. Tradujo con esfuerzo, palabra por palabra, hasta que la frase completa emergió ante sus ojos. Cuando la cruz se quiebre, no será la madera la que caiga, sino la fe de los hombres, y aquel que vea la grieta será testigo del final de su certeza. Elías sintió un mareo, como si el suelo se abriera bajo sus pies. El manuscrito no describía un hecho pasado, sino una profecía. Y lo más terrible era el nombre firmado al final, Fray Anselmo, un monje expulsado siglos atrás por herejía. Pasó las páginas con desesperación, y cada línea parecía clavarle cuchillos en el alma. Hablaban de sueños compartidos, de cruces sangrantes, de cenizas que escribían mensajes en el suelo. Todo lo que él y Clara habían vivido ya estaba escrito allí, mucho antes de que nacieran. De repente, un golpe de viento cerró el libro de golpe, apagando la vela sobre la mesa. Elías quedó en la oscuridad, respirando con dificultad. Entonces lo escuchó, una voz grave, resonando desde el propio cofre abierto. No sigas leyendo lo que no puedes detener. El sacerdote retrocedió, pero sabía que era tarde. La profecía lo había alcanzado, y cada palabra del manuscrito se había tatuado en su mente. Comprendió con horror que el sueño no era una advertencia, era un destino escrito mucho antes de que él pudiera rezar su primer credo. Capítulo 9. La noche en que Dios no respondió. Elías cerró el manuscrito con manos temblorosas, como si al hacerlo pudiera encerrar también el destino que aquellas páginas proclamaban. Pero la voz que había escuchado en la oscuridad seguía vibrando en su interior, repitiéndose como un eco interminable. Esa noche, incapaz de soportar más dudas, tomó la única decisión que su fe le dictaba, buscar una respuesta de Dios. Encendió todas las velas del altar mayor. El resplandor cálido iluminaba la bóveda de la iglesia, pero no lograba disipar la sensación de que las sombras se movían por su cuenta. Se arrodilló frente al crucifijo de repuesto, uno más pequeño, traído tras la caída del original,
y apoyó la frente en el suelo frío. Señor, susurró con voz quebrada, si esto viene de ti, muéstrame un signo, y si no, protégeme de la mentira. No me abandones en este vacío. El silencio respondió, un silencio tan denso que parecía absorber incluso el crepitar de las velas. Elías repitió la súplica una y otra vez, hasta que su voz se volvió un lamento desgarrado. De pronto, un viento invisible recorrió la nave, apagando una a una las llamas. La penumbra lo envolvió como un manto sofocante. Solo quedó encendida una vela, junto al rostro de Cristo. Elías levantó la vista con esperanza, pero entonces esa última luz también parpadeó y murió. La oscuridad fue total. Un miedo animal lo invadió. No veía nada, no escuchaba nada, y aún así sentía una presencia aplastante, como si miles de ojos lo observaran desde la negrura. Elías clamó con fuerza, «Respóndeme, Señor, no me dejes solo». El eco de su voz rebotó en las paredes vacías, devolviéndole sus propias palabras con un matiz burlón. Nadie contestó, nadie. Se incorporó tambaleante, y en ese instante lo escuchó, un suspiro largo, doloroso, que no venía del cielo ni del infierno, sino del mismo crucifijo. La madera crujió levemente y, por un instante que lo heló hasta la médula, le pareció que la figura de Cristo cerraba los ojos. Elías retrocedió, tropezando con el altar. Su fe se tambaleaba como un edificio resquebrajado. Había buscado la voz de Dios, y lo único que había encontrado era silencio. Un silencio tan absoluto que parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Esa noche, el sacerdote comprendió algo que lo desgarró por dentro. Quizás el cielo no guardaba silencio, quizás simplemente ya no había nadie escuchando. Capítulo 10. El beso de la cruz rota. La noticia de la misa interrumpida y de la cruz partida había corrido como fuego entre los fieles. Muchos dejaron de asistir a la iglesia. Otros rezaban con más fervor, como si quisieran tapar el miedo con plegarias repetidas. Pero Clara se volvió distinta. Sus ojos parecían estar en otra parte, como si viviera entre dos mundos, el de la vigilia y el de los sueños. Una tarde, Elías la encontró en el altar, sola, frente a los fragmentos del crucifijo que aún se conservaban en la sacristía. El trozo mayor, el que conservaba parte del torso del Cristo, estaba apoyado contra la pared. Clara se arrodillaba ante él con una devoción que parecía desesperada. «Clara, no deberías estar aquí», dijo Elías con voz tensa. Ella no respondió. Sus labios se movían en un murmullo, como si rezara. Pero las palabras eran extrañas, incomprensibles. El sacerdote dio un paso adelante, y entonces lo vio. Clara acercaba su rostro al fragmento roto de la cruz. Sus labios tocaron la madera astillada en un beso lento, casi sensual, como si buscara consuelo en una herida viva. «Clara, detente», gritó Elías, tomándola del brazo. Ella lo miró con los ojos vidriosos. Y en ese instante Elías comprendió que no estaba del todo presente. Una voz resonó en la nave, pero no salió de su boca. Fue un murmullo grave, profundo, que parecía surgir directamente desde la cruz quebrada. «Yo no soy quien crees». Elías retrocedió de golpe, sintiendo el frío de la blasfemia recorrerle la piel. Clara, en cambio, sonrió con dulzura, como una niña que escucha un secreto. «Padre», susurró ella, «he sentido algo». No era miedo, era cercanía, como si me conociera desde antes de nacer. Elías la sacudió, desesperado. «No sabes lo que dices. Eso no es Dios». Pero Clara, aún con lágrimas en los ojos, se apartó suavemente de sus manos. Se levantó y volvió a mirar el fragmento ensangrentado de la cruz. «Tal vez Dios nunca fue quien imaginamos», dijo con calma, como si la voz hubiera sembrado esa certeza en lo más hondo de su ser. En ese instante, las campanas de la iglesia sonaron solas, sin que nadie las tocara. El tañido no era armonioso, sino un lamento metálico que llenó cada rincón. Elías cayó de rodillas, con el corazón deshecho. «Clara,
En cambio, se quedó inmóvil, los labios aún manchados de polvo y sangre de la cruz, como si hubiera sido elegida por una revelación que no pertenecía al cielo. Y en ese eco vibrante, el sacerdote comprendió que la grieta no solo se abría en la madera, sino en el alma misma de quienes la tocaban. Capítulo 11. El sueño que devoró la realidad. Elías comenzó a temer cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía, el sueño regresaba como una bestia hambrienta. Ya no era una visión aislada en la noche, era un territorio que lo esperaba apenas parpadeaba. Y lo más terrible era que, al despertar, encontraba las marcas de ese mundo en su propio cuerpo. Aquella noche no fue la excepción. Se acostó exhausto, pero el sueño lo devoró en un instante. Despertó, o creyó despertar, en su celda. Solo que la habitación estaba anegada de sombras líquidas que goteaban de las paredes. En medio del cuarto se alzaba la cruz rota, la misma de sus visiones, sangrando sobre el suelo. Elías quiso gritar, pero no salió sonido alguno. El silencio era tan absoluto que se escuchaba a sí mismo respirar como si fuera un extraño. Dio un paso hacia atrás y sintió la humedad pegajosa bajo sus pies. El suelo estaba empapado de sangre fresca. De pronto, alguien habló detrás de él. Ya no hay frontera entre tus noches y tus días. Se giró y vio a Clara, o más bien una versión de ella. Sus ojos eran demasiado brillantes, como espejos que reflejaban la grieta de la cruz. Caminaba hacia él con calma, las manos extendidas, manchadas de rojo. Padre, susurró con ternura perturbadora, no huyas. Aquí no hay mentira. Aquí solo queda lo que siempre fue. Elías retrocedió hasta chocar contra la cruz. Sintió la madera fría y húmeda en su espalda. Cuando bajó la vista, descubrió que estaba vestido con una túnica blanca, pero atravesada por manchas de sangre que se extendían lentamente como raíces. De repente, la cruz se inclinó, atrapándolo. Sus brazos se abrieron contra su voluntad, clavados en la posición del crucificado. La grieta del madero se expandió hasta envolverlo, y por un instante creyó escuchar miles de voces riendo y llorando al mismo tiempo. Luchó por despertar, rezó en silencio, suplicando que aquello fuera solo una pesadilla. Pero cuando por fin abrió los ojos, jadeante, estaba en su celda, y el olor a hierro seguía impregnando el aire. Miró hacia su almohada y vio gotas rojas marcando la tela. Se llevó la mano al rostro, su nariz sangraba, pero eso no explicaba todo, porque en el centro de su pecho, sobre la piel, había una línea abierta, como un corte reciente, en forma de cruz. Elías entendió con horror que el sueño ya no era un visitante. El sueño lo había alcanzado, había entrado en su carne. Y lo más aterrador era que, por primera vez, no sabía si quería despertar. Capítulo 12. La última revelación. Elías apenas podía sostenerse en pie. Cada noche se desangraba un poco más en los sueños, y cada mañana despertaba con nuevas heridas en su cuerpo. Los feligreses ya no acudían a misa, algunos habían huido del pueblo, otros se encerraban en sus casas, rezando a un Dios que parecía haber desaparecido. Y Clara permanecía a su lado, cada vez más serena, como si el misterio la hubiera adoptado. Aquella madrugada, Elías supo que sería la última. No había necesidad de voces ni de presagios, su propio corazón lo gritaba en silencio. Se encaminó a la iglesia, llevando consigo los fragmentos del crucifijo roto. Los colocó en el centro del altar, como quien prepara un sacrificio inevitable. Clara lo siguió, con los ojos encendidos por una fe distinta. Padre, dijo suavemente, no luche más. La cruz no cayó para destruirnos, sino para mostrarnos lo que siempre estuvo oculto. Elías la miró con lágrimas ardientes. Si no fue Dios, ¿entonces quién nos habla desde la grieta? Clara no respondió. Se acercó al altar, tomó uno de los fragmentos y lo sostuvo contra su pecho. De pronto, un resplandor rojo brotó de la madera. La grieta sangrante comenzó a extenderse, no en el crucifijo, sino en las paredes, en el techo, en el suelo de la iglesia.
Todo el templo se resquebrajaba como un espejo roto. Elías cayó de rodillas, rezando desesperadamente, pero ya no había palabras que pudieran contener lo que estaba ocurriendo. El cielo fuera del templo rugía, y las campanas sonaban solas, como si anunciaran un funeral cósmico. En medio de ese caos, la voz regresó, profunda y nítida, esta vez no desde la cruz ni desde los sueños, sino desde dentro de su propio pecho. No soy el fin de tu fe, soy lo que siempre estuvo detrás de ella. Elías sintió un dolor insoportable en la espalda, gritó, y al hacerlo, su túnica se abrió mostrando una herida en forma de cruz que brillaba como hierro candente. Sus brazos se extendieron sin que pudiera controlarlos, como si fuera arrastrado hacia una crucifixión invisible. Clara lo contemplaba con lágrimas y una sonrisa, como si estuviera viendo el cumplimiento de una promesa. Padre, usted es la última revelación. Elías, entre sollozos, entendió al fin. El sueño no le advertía de un juicio venidero, sino de su destino personal. La cruz rota no era solo el símbolo de una fe quebrada, era él mismo, partido entre la fe y la desesperación. Su grito final se perdió entre el derrumbe del templo, y cuando la luz roja lo consumió todo, solo quedó el silencio, un silencio tan vasto que no parecía vacío, sino plenitud. El sueño había terminado, y con él, la certeza de lo que alguna vez fue llamado fe. Capítulo 13. El juicio de los que soñaron. El pueblo nunca volvió a ser el mismo después de aquella madrugada en que la iglesia se derrumbó. Los muros agrietados quedaron como cicatrices abiertas, y entre los escombros aún se podían ver fragmentos ennegrecidos de la cruz rota. Nadie se atrevió a tocarlos. Nadie, excepto aquellos que, como Clara, habían compartido los sueños. Durante las semanas siguientes, comenzaron a reunirse en secreto. No buscaban ya al Dios de antaño, sino a la voz que había surgido de la grieta. Susurros hablaban de Clara como la testigo elegida, la única que había besado la madera rota y sobrevivido. Ella, silenciosa, los miraba con un resplandor extraño en los ojos, como si cargara un conocimiento demasiado pesado para pronunciarlo. Los demás habitantes del pueblo miraban con temor. Algunos aseguraban que en las noches, desde las casas de los soñadores, se escuchaban cánticos en lenguas imposibles, un murmullo que no parecía humano. Otros afirmaban que habían visto a los reunidos caminar con los ojos cerrados, como si estuvieran guiados por un sueño colectivo. Un anciano, el único que se atrevió a confrontarlos, gritó en la plaza: «Están malditos». La cruz caída fue señal de condena, no de revelación, pero Clara lo observó fijamente, y el anciano cayó al suelo con un grito, llevándose las manos al pecho. Cuando lo levantaron, tenía marcada en la piel una línea en forma de cruz, idéntica a la herida que consumió a Elías. El rumor se esparció. Todos los que habían soñado estaban destinados al mismo juicio. Algunos lo aceptaron como un destino sagrado. Otros huyeron al campo tratando de escapar del peso invisible que los perseguía. Pero pronto comprendieron que no había huida posible, porque los sueños no se quedaron en Clara, ni en Elías, ni en los primeros testigos. Se propagaron como un incendio invisible, extendiéndose a quienes jamás habían puesto un pie en la iglesia. Una noche, casi todo el pueblo soñó la misma visión, la cruz quebrándose, sangrando, y una voz que susurraba desde el vacío: «La fe será partida, y quienes soñaron serán juzgados». Al amanecer, todos despertaron con las mismas marcas en la piel, cruces diminutas, grabadas en carne viva. El juicio ya no era promesa, había comenzado, y en medio de aquel terror colectivo, Clara permanecía erguida, como un faro oscuro. No lloraba, no temblaba, solo repetía en voz baja, como si el eco de Elías aún viviera en ella: «El sueño no terminó, ahora somos nosotros los que soñamos a la realidad». Capítulo 14. La iglesia que se partió en dos. El pueblo despertó con un estruendo que hizo temblar las ventanas y estremeció la tierra bajo los pies. Cuando los habitantes salieron a la plaza, vieron lo imposible: la vieja iglesia,
aquella que ya había sufrido la caída de la cruz, se estaba partiendo en dos. Una grieta inmensa recorría el edificio desde la torre hasta el altar mayor. Las piedras se abrían con un crujido que parecía un grito, y del interior brotaba un resplandor rojizo, como si las entrañas del templo escondieran un fuego antiguo. Los feligreses se arrodillaron, unos rezando con desesperación, otros llorando como niños, pero los que habían soñado, los marcados con las cruces en la piel, no mostraron miedo. Se pusieron de pie frente al templo abierto y lo contemplaron con una calma perturbadora. Entre ellos, Clara, que avanzó hasta la entrada como si la grieta la reclamara. El juicio ha llegado, dijo con una voz que no parecía la suya. La casa de Dios refleja lo que somos, fe quebrada, certeza partida. Elías ya no estaba para detenerla. Su nombre era un susurro perdido entre los escombros, pero el eco de sus visiones aún vivía en los ojos del pueblo. Algunos intentaron sujetar a Clara, temiendo que cayera dentro de la grieta ardiente, pero ella los apartó con una fuerza inesperada. La multitud contuvo el aliento cuando la vio entrar en el templo. El resplandor iluminó su figura y, por un instante, todos juraron que la cruz rota aparecía marcada en su frente. Entonces las campanas comenzaron a sonar solas, descoordinadas, como si cada tañido fuera un grito metálico de agonía. El suelo tembló, y la grieta se abrió más, dividiendo el templo en dos mitades perfectas, como un espejo roto. Las imágenes sagradas cayeron y se hicieron añicos, y las paredes murmuraron un eco terrible. No fue Dios quien habló, fue la grieta. Algunos huyeron aterrados, pero los soñadores se arrodillaron, levantando los brazos hacia el resplandor. No buscaban salvación, sino fusión con aquello que había roto el templo y su fe. El pueblo entero entendió, demasiado tarde, que la iglesia no había caído por el peso de las piedras, sino por el peso de las almas quebradas que ya no sabían en quién creer. Y mientras el humo rojo ascendía al cielo, Clara pronunció las palabras que sellaron el destino de todos. La grieta no está en la iglesia, está en nosotros. Capítulo 15. El silencio de la fe rota. El pueblo quedó marcado para siempre. La iglesia, partida en dos como un corazón abierto, se erguía silenciosa entre las ruinas, testigo mudo de un destino que nadie se atrevía a nombrar. Ya no hubo misas ni campanas. El eco del lugar era solo el de las piedras cayendo poco a poco, como si la herida siguiera ensanchándose con el tiempo. Clara permanecía allí cada día, sentada frente a la grieta ardiente que aún brillaba en el altar derrumbado. No rezaba, no lloraba, solo observaba, como si esperara que de aquella oscuridad emergiera una palabra definitiva. Su rostro era sereno, pero sus ojos reflejaban la misma grieta que había consumido al pueblo entero. Los habitantes, divididos por el miedo y la resignación, dejaron de llamarlo templo. Ahora lo nombraban en susurros como la herida de Dios. Algunos creían que allí habitaba un poder que había revelado la verdad. Otros lo veían como un castigo que jamás debió liberarse. Pero todos coincidían en algo: la fe, tal como la habían conocido, ya no existía. Una noche, los pocos fieles que quedaban se reunieron frente a las ruinas, intentando entonar un canto, pero sus voces se apagaron pronto, sofocadas por un peso invisible. El silencio que descendió sobre ellos no fue natural, era un silencio denso, absoluto, como si el mismo cielo hubiera cerrado los oídos. Clara, alzándose entre ellos, habló en un tono suave pero firme. Elías entendió antes que nadie. No fue un castigo ni una bendición, fue la revelación de que siempre rezamos hacia un vacío. Nadie se atrevió a contradecirla, porque en su interior, todos habían sentido lo mismo, esa certeza amarga de que las plegarias no recibían respuesta porque nunca hubo nadie para responderlas. Con el paso de los días, la vida en el pueblo se apagó, familias enteras se marcharon, buscando refugio en lugares donde las iglesias aún permanecían intactas, aunque la sombra de la grieta los siguiera en sueños. Los que quedaron vagaban en silencio, con las cruces marcadas en su piel como un recordatorio perpetuo. Y así, el pueblo murió de a poco.
no por el fuego ni por la sangre, sino por la ausencia, porque nada devora más que el vacío de la fe rota. Al final, solo quedó Clara, de pie en el altar destruido, susurrando hacia la grieta abierta. El sueño terminó, pero el silencio nunca se acaba. Epílogo, la grieta que nunca duerme. Con el tiempo, el pueblo desapareció de los mapas. Los viajeros evitaban aquel lugar, convencidos de que las ruinas guardaban un mal antiguo. Sin embargo, quienes se atrevieron a acercarse hablaban siempre de lo mismo, en las noches sin luna. Las dos mitades de la iglesia parecían juntarse por un instante, y de la grieta ardía un resplandor rojo, como un corazón que aún late. Algunos juraron escuchar campanas invisibles, tañendo a medianoche, aunque no quedaba bronce ni torre que pudiera sostenerlas. Otros aseguraron haber visto a una mujer de blanco, sentada entre las piedras, con los labios manchados de ceniza y sangre, murmurando palabras en un idioma perdido. Nadie se quedó mucho tiempo, porque todos, sin excepción, soñaron la misma visión la primera noche, una cruz partida que sangraba en silencio, y una voz que susurraba desde el vacío. La fe nunca muere, solo cambia de dueño. Desde entonces, los que pasaron por allí guardaron silencio. Un silencio pesado, reverente, como si temieran que al pronunciar una oración, alguien, o algo, pudiera responder. El sueño no terminó en aquel pueblo, solo encontró un nuevo lugar donde dormir.